Porque aunque tengo muchas cosas, me da tiempo para pensar. Para un aforo de unas 4 o 5 mil personas como mínimo, de ahí para arriba. Porque es bueno saber lo que Dios quiere para su iglesia. Y no venir a la iglesia porque simplemente es domingo. ¿Verdad? Y como estamos hablando de la limpieza de Dios en nuestros corazones, estamos hablando de las motivaciones que Dios espera de nosotros. Estamos hablando de lo peligroso en los tiempos que estamos viviendo y más peligrosos que se van a poner. Pues, vuelto otra vez que Dios no me saca de Mateo 24. Y me hace énfasis en esto. Así que los que tienen Biblia, que lo suyo es la Biblia, no el móvil, pero vamos. Mateo 24, desde el 1 en adelante está Jesús prediciendo que el templo iba a ser destruido. El 1 dice, cuando Jesús salió del templo, que lo llevaron allí para enseñarle el templo, los discípulos, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondía él y les dijo, ¿veis todo esto de lo que estáis presumiendo? Porque aquí los turistas vienen a ver la catedral, los monumentos, la Plaza de España, en fin, toda la riqueza que tiene Sevilla. El orgullo de Sevilla, porque en Sevilla hay que morir. Sevilla para nacer. Para vivir Sevilla. Y en Sevilla hay que morir. Depende si es la seguridad social, si es la funeraria o es la inmobiliaria. Pero Sevilla es diferente. Sevilla tiene un color. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no pasará aquí, no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y el versículo 3 empieza ya hablando, y sentando él y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad, es con los ojos, estás abierto, estás atento, pavílate, no te duermas, no te distraigas. Como cuando estamos en la otra escuela, a mí por lo menos, que yo no te distraiga, mira para adelante. Es que yo no sé qué, porque yo para cambiar la marcha, tenía que mirar la marcha. Es que yo mira para adelante. Porque yo, aunque no sé mucho, yo no sabía nada nunca. Hay algunos que se nacen sabiendo, pero yo no era de eso. Podéis reír con la mascarilla incluso, ¿vale? No hay problema. No es un bozazo, no. Y estando él sentado en el monte del Olivo, le acercaron los discípulos diciendo, dinos cuándo serán estas cosas. Y él le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El tiempo está cerca. Y el mismo texto, en Lucas, lo dice, mas no vayáis en pos de ellos, les dice Jesús. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. No asustéis por lo que veáis en la televisión y tal. Porque es necesario que todo esto acontezca. Todo lo que está pasando es necesario que acontezca. Aquí, en América, esto que explota el puerto ese, No. Beirut. Y todos los acontecimientos que están aconteciendo
en el mundo entero. Porque este evangelio no está solamente para los españoles, esto es para todo el mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremotos en diferentes lugares. Todo esto es el principio de dolores. Y ves, hay una puntualización. Cuando se ven estas cosas, en la televisión, en el telediario, parece que eso ocurría por ahí. Pero resulta que ya está ocurriendo aquí. Ya está ocurriendo. Ya hay cola para coger la comida, cola para ponerse el PRSS, una PCR, ¿sabéis? Ahora dicen que eso no vale, que hay otro que... Eso contagia más que sana. Y ya tenemos en España todo esto, terremotos en diferentes lugares. Anoche salió una noticia en Valencia, una rías, las mesas de los bares arrastrando. Pero bueno, se ahorran el ayuntamiento que sale a regar las calles. Eso sí es verdad. Pero está ocurriendo en España todas esas catástrofes. Y todo este principio de dolores. El versículo 9 dice, y os entregarán a tribulación, coma, ¿qué es la tribulación? Pues empezar a pasar las canutas. Y hay gente que ya la está pasando. Y esperemos que Dios nos guarde de tenerlas que pasar. Pero ya hay gente, incluso cristianos. Y os matarán. Todavía aquí no ha pasado, pero sí ha pasado por ahí. Bueno, Siria era más que una cristiana y no ha quedado ni un cristiano, o quedamos poquillos. Los cristianos estos tostos no. Tostos no. Ahí entraron a la iglesia esa, hicieron una masacre y están pagando el precio por ser cristianos. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mi mujer y yo por nuestra familia. Parte de nuestra familia, lógicamente. Muchos tropezarán entonces. ¿Esto cómo es, Señor? Pero si estamos aquí hablando de ti y ahora nos viene esto, no van a entender o no vamos a entender. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y de eso vamos a hablar más o menos. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Porque lo falso es que engaña. Lo falso es que engaña. Cuando te metes un billete falso, has perdido 50 euros. Porque eso no vale. No tiene valor. Es mentira, es falso. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es el amor de muchos? Pues no querer sufrir, no querer coger la cruz, no querer negarse, mirar para uno mismo. ¿Y yo por qué tengo que ser y lo otro tal? Cuando el amor dice que ha sufrido, no es vanaglorioso, no busca lo suyo, no se envanece, todo lo espera, todo lo soporta, pues ese amor se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y saltamos, vuelta otra vez a saltar en Mateo 24, Mateo 24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya lo he dicho antes. Vuelvo otra vez a decir, de cierto, ya lo he dicho antes. Ahora, cuando se predica en una iglesia donde mitad son maduros o llevan tiempo y mitad son recién convertidos o llevan poco tiempo, pues le puede pasar como me pasó a mí, que cuando me dijeron, vino un profeta, ¿cómo que un profeta? Que yo no había escuchado eso nunca. Bueno, lo había leído, que eso era de
de las películas que ponen por Semana Santa en la televisión. Pero aquí profeta, pero eso como es, mira quién lo dice. Bueno, me quedé asombrado. Profeta. Bueno, y empecé ahí, lógicamente, todo lo que venía y venían, y vi cómo funcionaban los profetas. Luego conocí a un profeta personalmente. Bueno, conocí a varios, bastante. Y bueno, y he ido entrando en la dinámica de lo que es un profeta. ¿Pero qué es un profeta? Para los que no lo sabéis, y recordarlo para los que lo sabemos. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de Él la misión de comunicar sus revelaciones. Y como consecuencia de ello, habla en su nombre a los seres humanos. Es un profeta. Un profeta enseña la verdad e interpreta la palabra de Dios. Llama a los que no son justos al arrepentimiento y recibe revelaciones y dirección del Señor para nuestro beneficio, tanto si es colectivamente o personalmente. Pues te da profecía personalmente, ¿verdad? Es un profeta. Ahora, en Lucas 16, la ley y los profetas, la ley, ahora estamos bajo la gracia, el Antiguo Testamento era bajo la ley. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, el reino de los cielos. Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y no se enteraba. Pues hasta Juan el Bautista era anunciado la ley y los profetas. O sea, las buenas nuevas. El reino de Dios, las buenas nuevas. El Evangelio. Y todos se esfuerzan por entrar en él, en el reino. Entonces ya no hay profeta. Cabe una pregunta, ¿no? Pues sí lo hay. Cuando Jesús asciende a los cielos, le dice a los discípulos creyentes, cristianos creyentes, los primeros que creyeron en él, quedarse en Jerusalén y no os vayáis. Y esperad allí hasta que venga a vosotros la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, primeramente, donde estaban, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Los que esperaron la promesa, la recibieron. Los que se desesperaron, no creyeron a Dios, tendrían algo que hacer, lo que fuera, no estuvieron allí y no recibieron la promesa, porque eran impacientes. Y los que quedaron recibieron la promesa. Pero cuando ascendió, empezó la iglesia a establecerse. Que antes no había iglesia, no existía la iglesia. Y entonces él estableció la iglesia y a Pablo se convirtió en todo ese trayecto, le dio las instrucciones de cómo Dios quiere su iglesia. Y vamos a Efesios 4:11. Viene hablando, esto se puede leer el capítulo entero para que lo enteremos. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, que es el texto que me dieron, ¿cómo que no? Si está aquí. A otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Este versículo 11 tiene otras interpretaciones, y dice,
Y a algunos le dio el don de ser apóstoles, a otros el don de ser profetas, a otros el de anunciar la buena nueva y a otros el don de pastorear y educar al pueblo de Dios. En vez de pastor y maestro, lo dice de esta manera. Y otro dice, Él es quien a uno ha hecho apóstoles. No es como hoy pasa que uno se hace una tarjeta, ya no tiene que ir a la imprenta. Tú en tu ordenador te hace una tarjetita con su florecita, su corazoncito, y la cruz, y la palomita, y lo que tú quieras. Y tú ya eres apóstol. Se llaman apóstoles. Ya el ser pastor es poquita cosa, hay que ser apóstol. ¿Verdad? Los ordenadores hacen de luego milagros. Bueno, milagros, no sé cómo llamarle, menos milagros. Pero hacen eso. Pero esto, dice, Él, Jesús, es quien a uno ha hecho apóstoles, los constituye, dice en Reina Valera. A otros profetas, a otros anunciadores del mensaje evangélico, lo que son los evangelistas, a otros encargados de dirigir y enseñar a los fieles, que los pastores. Normalmente, dice pastores y maestros, o dirigentes y enseñar a los fieles, o pastorear y educar pueblos, da igual, como lo tome. Pero normalmente el pastor debe de también ser, no un maestrazo, que si lo es, no pasa nada, no es pecado, debe de serlo, pero lo suficiente para darle al pueblo buena comida. Dice el Salmo, en delicados pastos, no hamburguesas, no, delicados pastos me pastoreará. No comida basura, delicados pastos. Y el pastor es el encargado de que las ovejas estén bien alimentadas por él mismo y por los profetas o maestros o en fin, que él vea que van a edificar la oveja. ¿Verdad? ¿Y todo esto para qué? Pues dice el versículo 12. A fin, instituyó a estos 5 ministerios, vamos a llamarlo así, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo es edificar el cuerpo de Cristo. Uno, si monta una empresa de construcciones, es para hacer edificaciones, no para hacer chozas de indios. O kiosco de turrón en la feria. Es para edificar. Y Dios quiere edificar su iglesia a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Porque si comes, vamos a ver, si tú a un cerdo, los cerdos de Canarias, por ejemplo, que le echan pescado, ¿a qué te crees tú que sabe el jamón de Canarias? De ahí sacan la mortadela, esa por $1, por €1. Pero lo había entendido. Ahora tú al cerdo le echas bellota, que dice, era un bellotero. Pues, escucha, pero ¿tú sabes cómo estoy yo alimentado? Luego me regaña en la casa, aquí no. Pues el pastor tiene que saber qué alimento le da a la oveja. No decir que Señor te ama, y de ahí no sale. Pero eso ya lo dice la Biblia, no tengo que venir a la iglesia. Con leerlo tengo bastante. Pero hay que sacar la vitamina, la proteína de la palabra, que es lo que el cuerpo necesita. Entre ellos los profetas también, claro. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, versículo 14, que se vea grande ahí. Mira, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. A un niño chiquitillo tú le das una china liada en un papel de caramelo y en una piedra, bueno, no sé, una piedra, una piedra, y el niño cree que es un caramelo. Yo no sé si yo me comí yo me trago muchas cosas, por eso me cuesta trabajo tragarme las pastillas. Mi mujer se toma 3 a la vez, eso es para llevarla a un circo y explotarla. 3 pastillas a la vez. Oh, y yo tengo que poner en agua, machacarla, masticarla con la amarga que está. Oh, pero un día me tragué un cristal, ¿para qué? La que se formó en la casa, la vecina allí. Y otro día me tragué un pedazo de cuchilla, aquella cuchilla antigua que había aquí, que se vendían solas y había que ponerla en la maquinilla. Porque yo estaba partido, que me la llevaba yo al colegio para hacerle púa al lápiz. No había... Y me tragué yo una cuchilla. ¿Para qué? Allí, a don Manuel Garbe, pobre. Pasó conmigo también lo mío, lo suyo. Y será por eso que yo no me trago cualquier cosa. Pero un niño chiquitito... No vaya que se me cargue o me corte. Pero el médico dice, no, el cuerpo está preparado para cuando llega el pico o lo que sea que va a dañar los intestinos o lo que sea, le da paso, pasa. O sea, yo tengo un organismo de torero. Pasa. ¿No lo sabíamos? Pues yo me estoy dando cuenta ahora. Dice, lo malo es el pasar aquí. Una vez que ha pasado, ya no hay problema. Bueno, le dijo mi madre. Total, que por aquí ha pasado muchas cosas. Por esta persona. Para que ya no sean niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina, que por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Porque verlo, haylo. Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, o sea, sacrificándose el predicador, el maestro, el profeta, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, en amor. El que busca algo para sí mismo, hombre, yo he visto profetas, ya que estamos hablando de profetas, el tema son los profetas, el tema de hoy. Bueno, el tema de hoy son los falsos profetas se levantarán, dice la Biblia, y a muchos engañarán, se levantarán, dice Mateo 24. Pero el siervo de Dios tiene que, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado, la cabeza es la cabeza y todo el cuerpo es todo el cuerpo, tronco. Y que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por toda la coyuntura mutuamente. Cuando habla del cuerpo en la Biblia, no va a parar, pues normalmente lo visible, te afeitas, te peinas la colonia, el fufú y está uno ya presentable. Bueno, la colonia. Pero el día chico no sabemos si está lavado el pie o no. O tiene un zancajo. Y lleva el dedo ahí que le molesta, se mete el dedo en el zancajo, es un agujero en el calcetín. Y lleva el dedo metido ahí y te molesta. Por ver dedo ahí molesto. Bueno, pues dice que cuando un miembro se duele, todo el cuerpo, tú clávate algo en el pie. Intenta andar. A ver si no para el pie, el cuerpo entero. O el dedo chico. Y va así, que te clava, es que no puede andar.
la importancia del dedo chico del pie y nadie lo ve. Somos más importantes, los que somos chiquitillos, o nos creemos más chiquititos, o no nos creemos grandes. Somos más efectivos cuando nos creemos más pequeños, más humildes que los grandes. Dios que le da la vuelta a todo, ¿verdad? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Porque todo el mundo no es cantante, todo el mundo no es predicador, todo el mundo no va a la iglesia, todo el mundo no sabe arreglar las luces, todo el mundo... Y todo ayuda uno a lo otro. Claro, ¿por qué se le echa aceite al motor del coche? Porque sin aceite se gripa, se pega, porque esa fricción sin aceite ardería. Y a veces en la iglesia pasa igual. Nos frotamos tanto, nos queremos tanto, más de la cuenta, que nos quemamos el uno al otro. Pero la palabra quemarse uno al otro no lo dice, sino dice soportar los unos a los otros, que es quemarse también. ¿O no? Los que tenéis más de 30 años. Hay varias formas. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose siempre en amor. Porque el servir, el ayudar, y cuando te llaman, hay un texto en la Biblia que hay un padre de familia y ya cerrada la puerta, viene uno a pedirle pan. Y entonces le dice, no, ya está cerrada la puerta, no, ahora no me levanto ya, tal cual. Pero dice el consejo, dice, pero por la inoportunidad del que te ha pedido, tú tienes que abrir la puerta y servirle. Recuerdo Juan Mimbrero, un pastor del pasado, amigo mío, que me dio los primeros pasos, sí. Y ese me dio un día una profecía que yo iba a comprar sin dinero. ¿Cómo va a ser? Cuando ve al Corte Inglés y compra algo y dice que dice Dios que no voy a comprar sin dinero, que me lo llevo sin pagar. Pero vivía de los mercadillos y un día a las 11 o las 11:30 por ahí me llama de por ahí de Alcalá, se había quedado sin gasolina, tenía que dormir hasta las 6 de la mañana, total que me llamó. Uy, ahora ahí, ¿pero qué va? Me levanté con alegría, fui a Alcalá, a la gasolinera donde me dijo, o a Utrera, por ahí cerca. Bueno, no sé, era por ahí un pueblo de eso así, de 20 kilómetros por ahí, por fuera. Pero en vez de molestarme, iba yo contento a las 11:00 de la noche, lloviendo, de chispendillo, todas esas cosas, ¿sabes? Ayudarle a uno que necesitaba. Y para mí fue una bendición, no fue una queja. No, ya, a la hora que ya no. Mañana tengo que madrugar, en fin, la excusa. Y Dios nos dice que lo hagamos en amor. Cuando lo hacemos en amor, decidiendo sacrificarte, Dios nos da la gracia para que no nos sea costoso. Dice, ligera es mi carga. No es algo pesado, algo que molesta. No, cuando uno... Vamos a ver, estaba mi novia en el 5.º piso. Iba a decir en el 5.º piso, no, en el 5.º piso. Y en Andújar hace un frío cuando es el invierno que pela. No tienes que ir a la barbería, que pela. Y estaba yo con el paraguas allí, helado de frío, y el padre que no le dejaba bajar. Y yo tampoco voy para que me vea el padre. En fin, una historia que yo he pasado lo mío. Con la señora. Pero tú sabes con qué gusto pasaba yo el frío allí, viéndola allí en el 5.º balcón, haciéndome así. Pero... ahí empecé yo a sufrir ya.
¡Qué sufrimiento más bonito, Dios mío! Esto se está grabando. Los que lo escuchen me van a poner perdido. Pero cuando hacemos las cosas en amor, es como Dios le agrada, porque Él lo hizo sufriendo por nosotros. Él no vino con un cuadro flamenco, sino Parma, aquí a la cruz. Vino sufriendo. Y antes de ir a la cruz, sufrió más todavía. Allí, el sudor que salía eran como gotas de sangre. Nada más pensar, no podía. Que Dios no nos pase por ahí de lo que pasó por cada uno de nosotros. Pero lo hizo. Otro texto dice, no sé cómo lo dice, no me acuerdo bien, dice, y gozándose, no mirando lo propio, sino lo que iba a conseguir con aquel sacrificio que iba a ser la salvación de tanta gente. Y iba gozándose en el sufrimiento. Bien. Ahora, hay diferencia entre el profeta del Antiguo Testamento en la ley y el profeta del Nuevo Testamento en la gracia, o bajo la gracia, en la iglesia. Antes no había iglesia, ahora hay iglesia. Los dos son profetas de Dios. Pero 1 Corintios 14, esto es un tema para estudiarlo despacito, hacer una predicación o una enseñanza específicamente de esto. Pero vamos a pasarlo por lo alto porque no se trata de desglosarlo entero, sino saber cómo funcionan los profetas de hoy. 1 Corintios 14, desde el 1 en adelante. Dice, seguí, termina de hablar 1 Corintios 13 del amor, y ahora sigue el 14 arrancando con lo mismo. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Versículo 1. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que profetiza. Aunque yo he sido enseñado por Ricardo Juse, Roberto Evan, Churriarí, Kalachevsky, todo hay que pasarlo por la Biblia. La predicación, lo que yo estoy hablando, menos los ejemplos. Los ejemplos no es Biblia. Testimonio no es Biblia. Pero lo que es Biblia, es Biblia. Y todo tiene que ser pasado por la Escritura. Y la profecía hoy en día tiene que tener estos tres elementos. Puede ser para una cosa o para otra. Si Dios da aquí una profecía ahora mismo, porque hay una persona que está a punto de tirarse al tren, ya no aguanta más. Pues el profeta, que Dios le revela, si la hay esa persona, aquí hay una persona que está a punto de tirar la toalla, está a punto de cometer una locura. Pero hijo mío, no te tires, no cometas una locura, yo estoy aquí, yo estoy en mis brazos aquí para recogerte. Quebranta a la persona y cae en un colchón de pluma. Y consuela a esa persona. Viene el descanso, viene la paz de Dios a su corazón. Y lo fortalece para no tener que cometer ese disparate que iba a cometer. Por poner un ejemplo. Para edificación, si no edifica la iglesia, la profecía no es de Dios. La exhortación es animar, aconsejar, ten cuidado, animarlo, ¿qué te voy a decir yo? Dirigirlo. Todo eso es la exhortación. El que habla lengua extraña a sí mismo se edifica,
Pero el que profetiza edifica la iglesia. Yo cuando estoy, que no sé por qué, porque a veces te pone a orar, no, me figuro que os pasará a todo igual. Y estás tan cargado del problema, la situación, miras para adelante y no sabes ya ni cómo orar, de la desesperación que tiene, o por lo menos yo. Y allí voy en el coche, trabajando, en el bate, cortando el césped, lo que sea. No tengo más remedio que orar en lengua y descargarme. Me descargo. No sé lo que digo, que yo sin fruto, pero mi espíritu es edificado. Dice Jesús, venid a mí los cargados y trabajados y yo haré descansar. No hagamos las cosas por nuestra propia cuenta, nuestra propia fuerza, porque yo sé, porque yo hago. No. Vayamos a Él. El que llama, se le abrirá. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero si tenemos... Lo que ofrecen los bancos, que es mentira, es lo que Jesús nos ofrece. Además, a veces no tenemos ni que llamar. O te hacen una llamadita, llama a fulano. Dale una ofrenda. Y Dios manda los contactos de oro. Un ángel, si hace falta. El otro día le conté a una muchacha del pasado de la iglesia, la hija de Fernando, María, preciosa. Y no sé cómo vino, le conté un testimonio de una monja que se paró en la puerta de la tienda, una furgonetilla, y no era capaz de aparcarla. Y la pobre estaba con un sofocón, ya se iba quizás ya todo eso, el sombrero de ala ancha. Y yo la pobre estaba en un sofocón. Total que salgo, bajo te grita, la estoy viendo, que está usted dando vuelta ahí, que le cuesta trabajo para acá. Digo, ¿quiere que la dirija? Sí. Menos mal, que estaba ya clamando a Dios que mandara un ángel. Digo, no, me llamo Juan. Tire usted para adelante. No, un momentito. Doble usted con el coche parado. Todo para la izquierda, tire usted para adelante. El coche parado. Dice, no, es que venía a traer una hermana al dentista, al centro, y entonces no tenía dónde aparcar y se paró allí. Digo, bueno, mientras viene, o el tiempo que da, ¿por qué no pasa usted dentro? Le prediqué, le canté, lloró la monja. Y me invitó. Digo, usted no sabe ni lo que dice. Que fui al convento a predicarle y a cantarle a las monjitas. Tengo usted mi tarjeta, mi teléfono, el día que usted me diga, yo voy allí y tal. Bueno, ¿qué va? A lo mejor le echaron de monja a la pobreza. Pero tenemos que estar siempre, ver un papel en el suelo, cogerlo, no que esperar que venga la que barre, o el que barre. Porque yo he sido educado, esto está fuera del programa, ¿vale? He sido educado a servir desde abajo. Eso de buena primera, aquí apóstol, como sé, o papa. Hay que empezar por monaguillo, o tocando las campanas, la cuerda, la soga. Yo soy monaguillo, ¿vale? Y he dicho misa, bueno, la dijo el cura, perdón, con 2 apóstoles, yo era San Juan. Y la primera vez que yo tomé el vino de los curas, digo, los curas, ¿cómo está el vino este? Se llama vino de consumir, pero algunos consumen más de la cuenta. Buenísimo, mistela de ese. Y yo vengo de ahí y no se puede empezar. Y me gustaban las cosas de Dios y tal y cual, pero había que empezar por abajo. Bien. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica. Yo me edifico. Pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua. A no ser que el de la lengua,
que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Si yo doy un mensaje en lengua, o Ana Mari, o Leonardo, o quien sea, sí, las lenguas son diferentes. Además se hace la voz, en fin, se ve, Dios va a hablar. Hay un clima espectacular. Pero te quedas ahí con las lenguas, no se entera ni el que la ha dicho. Hace falta alguien que la interprete, la misma persona u otro intérprete. Yo he visto de todo. Pero he visto, por ejemplo, de una profecía donde hay mucha gente en inglés, no en lengua. Pero claro, los que hablamos españoles solamente, pues nos quedamos igual, nos enteramos. Pero luego ha habido otro intérprete que ha interpretado del inglés la profecía al español y nos hemos enterado. Los que hubiesen sido inglés se habían enterado la profecía por el que la dio en inglés, pero los demás que quedamos oscuras, vino el intérprete y nos dio la luz. ¿Entendéis? Ahora, la profecía del mensaje en lengua y la interpretación viene a ser igual. Dios habla a su iglesia y edifica a su iglesia, o consola a su iglesia, consuela, o la exhorta. ¿Qué hay pues? Dice el versículo 26, hermanos, cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, o mensaje en lengua quiere decir, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Es que Dios quiere edificar su iglesia. Mira un poquito más el lado izquierdo, porque entiendo que es nuevo para ellos. Lo que lo sabéis, pues lo recordaréis, más o menos, dependiendo de la iglesia donde hayamos estado. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, el orden que Dios pone en la iglesia, por dos o tres, lo más. Y por turno. Y uno que interprete. Y sigue diciendo, el 28, si no hay intérprete, nadie que interprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, como yo lo puedo hacer en mi casa o en el coche, donde sea. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Juzguen lo que dice el profeta. Bueno, saltamos, sigue hablando el 30 al 32, saltamos al 33, para ir ganando terreno. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. ¿Por qué? Porque si ponen todo el mundo a hablar en lengua y todo el mundo a profetizar, aquello es un escándalo. Aquello es un partido de fútbol del escándalo que hay. No se entiende nadie. Y hace falta orden. Orden en la iglesia de Dios. Y los demás juzguen. Pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Primera Tesalonicenses dice también, porque hay quien le da valor, quien no le da valor. Dice el 5, capítulo 5, 19, 20 y 21. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. El 20 dice, no menospreciéis las profecías. Y el 21, examinadlo todo y retener lo bueno. Pero claro, si por no meter, como hay, por no que haya tanto orden que se prohíbe para no crear confusión, entonces se apaga el espíritu, ¿no? Seguimos aprendiendo de la palabra. Segunda de Pedro 1, 18 al 20. Bueno, 18, empezamos en el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Está aquí Pedro dando testimonio de lo que había, de la experiencia que habían tenido con Jesús.
Dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. Este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Y dice el 19, tenemos también la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura. Y profeta de Dios, predicador de Dios, maestro de Dios, pastor de todo, ministro de Dios, todo tiene que estar pasado y de acuerdo con la palabra. Porque esto es lo más seguro que Dios nos ha dejado. A la cual hacéis bien en estar atentos a la palabra, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. A mí me parece, el otro, a mí me parece, a mí me parece, a mí me parece. Y así podemos formar lo que hay. El Parlamento, sí, el europeo no es muy grande, pero el español tenemos bastante. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Hoy voy a profetizar yo. No. O Dios te da algo o te quedas callado. Esto no es algo que uno decide, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad propia, humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando uno aconseja, da un consejo a cualquiera, debe de ser siempre la Biblia dice, la Biblia dice, la Biblia dice. Algo que Dios me ha mostrado últimamente y que yo cometo también los errores, porque aquí estamos todos, aquí nadie es sabio, aquí el único maestro es Jesucristo. Los demás seguimos siendo discípulos mejores o peores. Y de vez en cuando pasa examen, a ver cómo estamos. Pero cuando, bueno, lo voy a decir un poquito más adelante, esto que voy a decir. Así que las profecías se dan en la iglesia, en la congregación, en general o en particular. El profeta puede decir algo a la iglesia en general o simplemente sin dirigirse a la persona o dirigiéndose, dependiendo de lo que sea. Si se dirige a la persona públicamente, se lo dice sin avergonzarlo. A mí me han dado de las dos maneras, así calladito a mí y en público. Unas me han gustado, otras no lo he entendido y otras me han ensartado. Pero siempre va con la cruz. Me dieron una, me dio Caracheque una en Chiclana. Juan Luis, así. Así que me pongo de pie, temblando, porque, en fin, eso parece que se pone uno, no son aplausos. Dice, yo he visto tu corazón y voy a circuncidarlo. Vaya tela. El día que yo circuncide tu corazón, yo te levantaré y todos verán que yo te he levantado. Pero voy a circuncidar tu corazón. Digo, yo no sé, no me levanto. Pero Dios habla así. Otras veces lo dice en general y tú dices, pues Dios, vas con tu problema y Dios te ha hablado. Bien. En la congregación, en general o en particular, y siempre con el pastor presente, los ancianos o las autoridades de la iglesia. Nunca a solas, aparte
o en un rincón de la iglesia, en la calle, en la casa, en casa de alguien, en el supermercado. No. Dios habla a su pueblo, a su hijo, en la congregación. Porque la profecía hemos visto que hay que juzgarla. ¿Quién? La profecía hay que juzgarla en la congregación y pasarla por la Biblia. No pasa nada, porque cuando uno está empezando, pues se equivoca, mete la pata y estamos aprendiendo. Y seguimos aprendiendo. O sea, que nadie se sienta culpable de meter la pata porque, hombre, si uno dice, esto lo voy a hacer porque a mí, porque tal, aunque esté mal, lo hago. Eso ya no es equivocarse, eso es algo porque me da la gana. Punto. A mí no me tiene que decir nadie nada. Y hay quien lo dice. Claro, esto no va de llanero solitario. Había una película de los niños, se llamaba El llanero solitario. Pistolerillo de esos. Así se llamaba El llanero solitario. Ni de Frank Sinatra. Que van cada uno a su manera. Tú escuchas, uno dice una cosa, tú escuchas otro dice otra cosa, y ahora dicen lo contrario y vuelven locos a la iglesia. No puede ser. Por eso todo hay que juzgarlo por la palabra. Vimos en Mateo 24:11, si queréis, pero no hace falta, de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Engañarán a muchos. Anda que engañan a poco, a muchos. Y vimos también, y si fuera posible, a los escogidos también serán engañados. Porque lo que el diablo tiene en su reino, en las tinieblas, eso no tiene que preocuparse de ellos, ya lo tiene controlado. Pero está tratando de, como león rugiente, a ver a quién devorar, arruinarlo, sacarlo de la iglesia, arruinar su vida. Segunda de Pedro 2, versículo 1 también habla de lo mismo. No solamente Pablo, sino que Pedro también tiene sus revelaciones y dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, encubiertamente que nadie se entere, que nadie me vea, pero lo hago. Herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dice, y aún negarán al Señor. Y pensando esto, como que un creyente va a negar al Señor. Pues sí. Pedro era creyente, ¿o no? ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno dice que Elías, otro que... ¿Y vosotros quién decís? Y allá que estaba Pedro. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado, le dice Jesús. ¿Por qué? Pedro, Simón Pedro. Porque eso no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Era sensible a las cosas de Dios. Pedro. Señor, si eres tú, en la barca, manda que yo ande por las aguas. Ven para acá, Pedro. ¿Y quién andó por las aguas? Pedrito. Pedro. Nadie mandó por las aguas. Era un hombre de fe. Pedro. ¿Quién iba al monte santo de la transfiguración? ¿Quién cogía a Jesús para ir a orar? A Pedro, Juan y Jacobo. Siempre, pero Pedrito siempre estaba allí. Era uno pegado a Jesús siempre. Pero cuando llegó la hora del miedo, lo negó 3 veces. Yo no lo he visto en mi vida. Digo a sí. Del miedo. El miedo es lo que el diablo utiliza, que es lo que está utilizando ahora mismo el miedo a la pandemia.
Porque hay otra forma de combatir, según dicen o los técnicos, o otros técnicos. Pero en fin, los que no cobran dicen la verdad, los que cobran dicen lo que quieren que digan. Entonces, ahí está el dilema. Pero el miedo es lo que el diablo utiliza. Negar al Señor. Otra forma que me he dado cuenta, es lo que quiere decir, y lo hago yo, y ya voy a tratar de corregirlo, y espero que los demás, aquí lo mismo. Cuando yo digo, como dice Daniel, por ejemplo, como dice Benijín, como dice el tal, o algunos dicen, como dice el pastor, como dice Leonardo, como dice Moisés, no. Cuando estamos aquí, no hablamos lo que dice fulano ni setano, porque podemos decir una cosa que no es la Biblia y se ha quedado dicho. No. Primeramente porque es una falta de respeto a Dios y una falta de temor de Dios. Porque cuando estamos aquí, estamos hablando de parte de Dios. La palabra de Dios dice eso. Cuando yo digo, como dice quien sea, estoy dándole más importancia a lo que dice esta persona, quien sea, que decir la Biblia dice. Como dice la Biblia, Mateo 24, pues Mateo 24 dice la Biblia. ¿Me estáis entendiendo? Muy sencillo, no nos damos ni cuenta. Pero es que por los rechazos, por querer agradar, por las circunstancias, el momento, no sé, parece que es decir, es como el cojo apoyarse en la barrilla. Me apoyo en fulano, estoy respaldado por fulano, que digo lo mismo que no es que me parece. Pues no es así. Tenemos que tener la seguridad de que la Biblia dice, y la Biblia es nuestra seguridad, esto es lo seguro, lo más seguro. La Biblia dice, escrito está. Y el faraón decía que así se escriba y así se cumpla. ¿Por qué cuando fueron los fariseos a quejarse a Jesús de que en día de reposo sus discípulos o fuera comían el pan sin lavarse las manos? Eso no está ahí. Y Jesús le pregunta, yo os hice otra pregunta, ¿por qué vosotros por vuestras tradiciones anuláis los mandamientos de Dios? Vosotros que sabéis tanto de Biblia y de la ley de Moisés y de vuestro padre Abraham y doctores de la ley. Entonces, las tradiciones de los hombres tenían para ellos más importancia que la palabra de Dios. Estaban negando a Dios sin darse cuenta. O dándose cuenta. Veis, y aquí habla de lo mismo. Introducían estos falsos maestros encubiertamente herejías destructoras y las sectas están formadas de esto. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Recientemente me han enviado un vídeo, voy a terminar con esto, un poquito, de un pastor que está teniendo sueños proféticos. Y he visto el vídeo 3 o 4 veces. Y lo he repasado y sinceramente el hombre lo veo un hombre sencillo, un hombre no altivo, humildote, en fin. Y ha tenido varios sueños. En diciembre del 2019, tuve un sueño de un periodo de tiempo, de lo que iba a pasar. La profecía está dada, bueno, el sueño está para Estados Unidos, está para América. América rural y América general, palabras textuales. No sé si lo de rural, habrá sitios más rurales, lo que sea, para todo el mundo. De todo lo que iba a pasar. Y resulta de que
coge el almanaque, explica él más o menos el sueño, no lo voy a contar porque para eso lo digo, lo cuento, lo pongo. Y entonces dice que se le va la mano enero, febrero, marzo, abril, enero, febrero y marzo, ¡plá! Y la mano se le va a marzo, lo que ocurrió, que también afectó a Estados Unidos. Luego hay otro periodo que es abril, mayo, junio, y cuando llega junio, perdió 3 veces también en la parada. Y cuenta todo lo que va a pasar. Pero luego sigue hablando de más adelante. Claro, todo lo que cuenta es lo que ha pasado. Puede decir, hombre, dice, primeramente yo en diciembre lo conté en la congregación para orar y tal y cual. Y siempre Dios le decía, prepárate, prepárate, prepárate. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Y lo compartió. Pero claro, al cumplirse el sueño en los dos trimestres, pues lo ha puesto en el Facebook, ha hecho el vídeo este. Y sigue hablando ya de septiembre en adelante. Claro, lo he leído varias veces, lo paso por la Biblia, tal con la enseñanza que nos da la Escritura. He llamado a otro pastor y me ha dicho exactamente igual. Dice, mira, de eso, y es verdad, he entrado en la televisión, a ver el pastor este cómo es, un hombre sencillo, tiene el mismo coche, no se lo da de profeta, simplemente tiene esos sueños. Esta noche tiene yo un sueño, no lo voy a contar, luego te lo cuento. Y verdaderamente era Dios advirtiéndome. A mí, el sueño mío es mío. Pero es advirtiendo, ¿sabes? Dice, si Dios me está dando, dice, y yo sé, dice, yo no soy profeta, pero tiene un tinte profético que al cumplirse lo que dice el sueño, pues quiero que la gente lo sepa, porque la fe está a Estados Unidos. Dice cosas muy gordas, ¿no? Y entonces, este pastor que lo consulté, se lo mandé el vídeo, dice, mira, si te das cuenta, de eso hay a montones. Uno que Cristo viene en septiembre, a último de septiembre viene Cristo ya. Otro en noviembre, otro en diciembre. Dice, ¿cuál de ellos dice la verdad? Pues entonces no puede decir nadie que viene en tal fecha porque Cristo no dice ni el día ni la hora. Una señal para yo ya desconfiar. Ahora, dijo también este hombre, muy buena gente, si la buena gente no es problema. Pero dice, mirad que nadie os engañe. Dice que se lee 40 periódicos todos los días. Claro, se entera de las noticias. Entonces pone la televisión y estos de economía, pues según los números de ellos, viene después de septiembre va a ser malo. Pues yo ya con esa cosa dentro de la comida, yo puedo profetizar que va a ser malo. Y me invento, o el diablo me engaña. Pero claro, como dice también la Biblia, no menospreciéis la profecía. Él dice al final, dice, si el hombre es sincero, si el 1 de diciembre, nada de esto, dice, yo asumo todas las críticas, porque yo no gano dinero con esto, yo lo que quiero es advertir a todo el que lo necesite o esté por lo que pueda pasar, que va a pasar en América. Claro, dice todo lo que va a pasar en América, pero lo que pasa en América tarda nada en llegar aquí. Hasta el chicle llega aquí, que todavía no ha llegado. Llega aquí. Entonces, lo tengo ahí, ¿sabes? Lo tengo ahí en cuarentena y voy a esperar a ver el día, el 1 de diciembre, que ha pasado en América, porque cuenta cosas muy gordas. Bien. Entonces, claro, al entrar a ver quién es me sale, igual que vosotros, no sé cómo, o Antonio me lo ha configurado, me sale a mano derecha de todo lo que tiene que ver con eso que yo estoy investigando. Por ejemplo, yo he estado tratando de comprar, de hacer un automático para poner
una seguridad en la casa, que no entren los ocupas. Y he buscado unos cilindros, de estos de abrir las puertas, en fin, se de estos modelos, de los que corren la puerta, de arriba, en fin, de todo. Y bueno, estoy estudiando la Biblia, o leyendo, o lo que sea, allá que me sale el anuncio de los cilindros esos. Que veo algo de toro, qué angustia. Hasta zapatos, estoy leyendo la Biblia, de China, me ofrecen los zapatos. Pero ¿quién le da la dirección? Publicidad. Y sale ahí de profetas de esos, ¿qué para qué? Y también sale como yo le llamo, los ministros carroñeros. Los ministros carroñeros. ¿Sabes lo que es la carroña? Los que van a los tercoleros a comer. Se comen uno a otro. Y es una pena. Yo he estado a punto de caer ahí también. O sea, no los culpo porque yo soy persona, humano, el que me hace me la paga y de vez en cuando me sale el viejo hombre y tal. Doy gracias a Dios por las personas que me han aconsejado. Óscar, del Salvador, en aquel momento de crisis mía, me ayudó, hermano, cuida tu corazón. Y contra más me lo decía, más me dolía. Más me dolía porque era aguantarme, morir a lo que yo quería hacer. Y yo tenía y tengo, en aquel momento, de coger el teléfono, oye, Ignacio, y sale en Canal Sur todo lo que yo iba a decir iba a ser. Yo tenía y tengo gente conocida de la justicia, importante en Andalucía, que yo llamo y les digo, mira, tengo el problema este, mira aquí la documentación. Y formo lo que no está en lo escrito. Y se entera todo el mundo. Y Dios me trajo el freno, porque Dios siempre tiene el freno para la lengua y el freno para los pies. Y de ahí no pasa. Y doy gracias a Dios por los que me ayudaron en aquello. Y me vino el texto de 1 Corintios 6. Y Pablo, aquí, porque en la televisión todo el mundo es profeta, todo el mundo es sabio, todo el mundo sabe, ¿sabes? Y se ponen unos a otros perdidos. Hasta Sigeto, el pobre. Dice el versículo 1, ¿lo has puesto ya? 1 Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Dice otras versiones, ¿por qué cuando uno de ustedes tiene un pleito con alguien se atreve a ir al tribunal de los que no son aprobados por Dios? ¿Por qué no pide al pueblo santo de Dios que decida entre ustedes? Y otra versión lo dice así, cuando uno de ustedes tiene un conflicto con otro creyente, ¿cómo se atreve a presentar una demanda y a pedirle a un tribunal secular que decida sobre el asunto, en lugar de llevarlo ante otros creyentes? Lo mismo. Y dice el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y el mundo ha de ser juzgado por vosotros, que sois santos. ¿Soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? El 3 dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? No. Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre su hermano.
sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, esto es, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Por qué? Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Ay, se ha ido esto ya. Ya está aquí. Dicho esto, hoy es 20, ayer fue 19. Si queréis, leéis el Salmo 19, el Proverbio 19 en casa. Estas cosas pasan y la Biblia llama escarnecedores. Escarnecedores. Y tenemos que tener cuidado, todos, cada vez más con la lengua, como dice Santiago. La lengua es un fuego que es que no tiene freno. No tiene freno. Y entonces me tocó esto. Digo, bien, Señor, no voy a denunciar, no voy a la televisión, no voy a los jueces, no a los fiscales, no voy a ningún lado. Te lo entrego y punto. Y tenía la razón, tenía la verdad y tenía las pruebas. Pero es mejor que el juez justo sea el que juzgue a uno y a otro. Porque si yo hago aquello, yo estaría siendo un escarnecedor igual que aquello, de los que hay. Porque el creyente debe de utilizar para evangelizar la palabra de Dios, ya que lo puedo. Pero no para estar de guerra, como está, porque no se usan las pistolas, sino estaremos de duelo uno con otro. Y me aguanté, y he pasado lo mío, y de vez en cuando, es que no quiero ni hablar. Pero Dios es el que juzga. Dice, pero vosotros, el versículo 8, cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Eso es injusto. Y dice el 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Por qué no? Porque el reino de Dios lo primero es justicia, no injusticia. No heredarán. No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se hinchan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es lo que habla en Efesios 5, capítulo 5. Ni truanería, ni aun se nombre entre vosotros. Heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. El diablo viene a robar, matar y destruir. Dice la Biblia, el que no edifica, destruye. Y el que destruye es como el que miente. ¿Quién es su padre? El diablo. Soy de vuestro padre el diablo, padre de mentira. Tenemos que tener cuidado de que no todo el mundo es profeta, no todo el mundo es sabio, no todo el mundo es siervo de Dios, por el fruto se conoce. Cuando me venía, no sé si habéis visto, gente que llega a los contenedores de la basura buscando una comida, lo que sobra, y la pueden aprovechar, otros chatarrillas para venderla, en fin.
pero van por necesidad. Pero ir al internet a buscar, eso es un basurero. El tiempo de eso, busca la palabra de Dios. Cantamos, mirando solo a ti, Señor. ¿Cómo que solo? Sirve de todo. El último, en el ensayo, vengo ensayo la canción y la canto. Pero he mirado de todo. Entonces, no debía de cantarla. Había que tener un permiso de Dios para cantarla, esa canción. Porque estamos mintiendo. El tiempo de eso, buscar la Biblia. Mi papá nos dice, no os embriaguéis con vino, sino antes ser llenos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos va a revelar, nos va a guiar a toda verdad. Y todo es puro, limpio, inmaculado. Por eso es Espíritu Santo. Pero de qué... Bueno, esto no es. Esto. La televisión esa. ¿Dónde está la santidad ahí? Bien, hermano. Quisiera terminar poniéndonos de pie Tú puedes tocar piano, Patri, o si no me deja la guitarra, me da igual. Esa canción de En tu paz. Sol mayor. Vamos a orar primero. Quiero orar a Mari, tú. Fuerte. Te damos gracias por tu hermosa palabra que entra en nuestro corazón, en los tuétanos y dirige nuestras vidas. Que nunca nos falte. Que nuestro anhelo, nuestro deseo sea tú. Queremos decirte que te amamos y te damos muchas gracias por haber venido a nuestra vida, por cada palabra que tú nos das, Señor. Cada domingo, cada día, a todas horas tú nos hablas, Señor. Ayúdanos, Señor, a despertar en cuanto estemos descuidados y distraídos o metidos en el fango, Señor. Libéranos, Señor, de toda obra de las tinieblas, Señor. Danos discernimiento de espíritu. Glorifícate, Señor, en este pueblo, en esta iglesia, Señor, en cada uno de tus hijos. Que las familias sean unidas, estén llenas para poder enseñar a los niños, a los hijos, Señor, a andar como tú quieres, Señor. Libéranos de toda obra de las tinieblas, Señor. Que nosotros podamos entender y comprender y escuchar tu voz, ser sensible a la voz de tu espíritu para rechazar toda cosa que nos llena de este mundo, Señor. El amor al mundo no puede estar contigo, Señor. Ayúdanos, libéranos, Señor, y santifícanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Te damos las gracias por esta hermosa palabra. Ayúdanos, Señor, a discernirla. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dice la Biblia, busca la paz y síguela. No se turbe vuestro corazón cuando viene la tormenta. No se turbe vuestro corazón. Busca la paz y síguela.
Señor.